Arinfoplay, la nueva radio. www.arinfoplay.com.ar. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Ayudemos a ayudar. Un programa para crear redes comunitarias para el bien de la comunidad. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Buenas noches, Franco. ¿Cómo andan? ¿Cómo está Juan Manuel? ¿Cómo está Nana? Acá este martes hermoso con este programa espectacular que se viene. Sí, no, todo bárbaro, muy contentos. Hoy tenemos una linda noticia. Sí, la verdad, una muy buena noticia. Bueno, primero le quiero dar las gracias a todos ustedes, los que nos escuchan día a día. Le queremos contar que, bueno, todas las donaciones que hemos recibido, le quiero agradecer a todos ustedes, a cada uno que nos han donado. Sí. Otra cosa que les quiero decir que Vamos bueno, a ser específicos. ¿Donaciones de qué para qué? Para bueno, informar a la gente. decimos Sí. ropas, diccionarios, frazadas, comida, etcétera. ¿Y a dónde fueron esas donaciones? Fueron a San Luis, A escuelas rurales, a ¿verdad? escuelas rurales, inclusive también de paso llegaron los bomberos voluntarios del lugar. Ah, wow. Así que la verdad que hoy va a ser un programa muy lindo, de buenas noticias. Se enviaron más de 35 cajas. Sí, Lo llegaron que- a destino. Hay fotos que la gente la puede ver en la página, por Instagram o por Facebook o en la página también de ayudemosayudar.com. www.ayudemosayudar.com. ¿Cuántas escuelas se beneficiaron con la donación? 3 escuelas. 3 escuelas, qué lindo. ¿Sabes cuántos chicos, más o menos? Y más o menos unos 200 y pico de chicos. Qué lindo. Más los bomberos voluntarios también. Exacto, Ah. estuvieron ahí en la zona. Así que bueno, la verdad que en breve vamos a agradecer a Ingrid, que es la diputada provincial de Sí. San Luis, que a través de todas las cosas que conseguimos por las donaciones del programa, ella tuvo, ¿no es cierto?, fue la que donó, en cierta forma, el traslado de esa mercadería para que llegara allá. Bien, Buenísimo. ya en un rato la vamos a tener por teléfono. Así que buenísimo, estamos la verdad que muy contentos, muy felices. ¿Quieren antes mandarle saludos a alguien? ¿Tienen saludos? Sí, a la gente de Pilar, Villa Ortuza, Stolfi, a todos esos que nos siguen también por la radio. Y yo a mis primos, porque el tema del día de hoy tiene que ver con las formas de gobierno, y yo Sí. tengo un grupo de primos muy heterogéneo con Bien. respecto a inquietudes y vistas personales sobre lo que es la política. Así que Bueno. esto es para ellos. Yo le mando un beso y un saludo a mi hermana Bárbara y a mi gran amiga Georgina Hola. Bonazzi, así que nos está escuchando. Bueno, acá con nosotros tenemos a Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? Diputada Nacional de San Luis. Entra, no te escucho muy bien, ¿eh? ¿No? A ver, ahora sí, ahora sí. Ahora se escucha, hola, ¿cómo le va? Perfecto, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, señora diputada, por su carta de felicitación. La verdad que nos alegró el día por su acusa de recibo. Es un honor tenerla al aire con nosotros. Bueno, mucho gusto y la verdad que para mí también es un orgullo estar al aire con ustedes y bueno, y felicitarlos por todo lo que hacen, porque ayudamos a ayudar y que realmente a mí me emocionó muchísimo. Muchas gracias. No, gracias y gracias por su carta, su agradecimiento, por apoyar también esta causa. Por favor, al contrario, la gente en la provincia de San Luis, en las escuelas de Río Grande, en Trapiche, las escuelas de Valle Pancanta, en la Carolina, en la escuela número 204 también de la Carolina, quedaron muy, muy contentos los niños y los padres, porque realmente, bueno, trajeron una donación muy linda, muy grande, ropa, alimentos no perecederos, Sí. Elementos de primeros auxilios, shampoo, calzado, realmente
muy lindo, realmente muy lindo. Y bueno, muy agradecidos, la verdad que muy agradecidos por acordarse de tanta gente que tanto lo necesita, ¿no? Señora diputada, una pregunta para informar un poco a la audiencia. ¿Cuál es la necesidad o el motivo por el cual hay tanta necesidad en San Luis? ¿Hay un problema de empleo? ¿Hay falta de recursos? ¿Nos podría explicar brevemente por qué la situación está la situación así? La situación, yo creo que es como en todo el país, ¿no es cierto? El tema del empleo es un tema importante. Sí, efectivamente la gente pide trabajo, ¿no? Y bueno, a veces tiene planes sociales, pero ustedes bien saben, la inflación digamos que sacude a todo el país, ¿no? No alcanza, claro. Hoy lo que comprabas ayer, o capaz que hoy no lo podés comprar, ¿no? Y bueno, igual que en todo el país, acá hay fábricas, está difícil para los jóvenes conseguir trabajo, ¿no? Y bueno, ese es el tema, ¿no? Sí. De todos modos, hay una cosa que sí es cierta, que en San Luis no hay villas miserias como hay en Buenos Aires, ¿no? O en otras provincias. O sea, en general la mayoría de la gente tiene una vivienda digna, porque digamos este gobierno ha tenido a lo largo de 30 años, de más de 30 años, una política de construir viviendas. Qué bueno, sí, eso se sabe, es en conocimiento, digamos, nacional, y realmente en estos casos, señora diputada, es realmente, cabe destacar la acción de mucha gente, digamos, que se suman a estas causas totalmente solidarias, de un país que se une, digamos, para ayudar, digamos, al otro, al que lo necesita. Sí, hermoso, realmente, la verdad que yo los felicito, porque bueno, es hermoso ayudar cuando uno puede, ¿no? Y yo agradezco a la gente que ha donado tantas cosas, que en vez de tirarlas piensa, digamos, en el prójimo, las empresas que ayudan, los bancos, como ayer decíamos, el banco hipotecario, ¿no? También, a través de este programa de radio, realmente están haciendo algo muy lindo porque es muy importante ayudar y llevarle una sonrisa a los niños, ¿no? Especialmente a las escuelas, que ahí está el futuro de nuestro país, ¿verdad? Exacto, especialmente a las escuelas, exactamente, sí. No, queremos agradecerle también a usted por abrirnos las puertas, por apoyarnos, digamos, del momento cero, y bueno, por estar compartiendo sus palabras hoy con nosotros. La verdad que yo estoy muy contento. Al contrario, yo estoy muy agradecida de ustedes porque esto nos hace mucho bien. Aparte, contagia, la solidaridad de ustedes contagia. A mí me contagió y bueno, también parte de las cosas que ustedes también me dejaron, hoy se las llevé a una familia que hace poquito se le murió el esposo, con 4 hijos, el esposo era albañil y la señora se quedó, bueno, en pampa y la vida, como se dice, ¿no? Bueno, Ingrid, la verdad que estoy muy... de alimentos, de los que trajeron ustedes, y bueno, no tenía palabras de agradecimiento, ¿no? Así que eso se los estoy agradeciendo públicamente, porque realmente, bueno, eso es lindo cuando uno siente que de alguna manera ha llevado un granito de arena para poder ayudar, ¿no? Entonces eso también se lo agradezco a tanta gente que ha donado cosas para que ustedes pudieran traer acá a nuestra provincia, ¿no? Bueno, Ingrid, muchas gracias, un beso grande de parte de todos. Le agradecemos también por su colaboración. En contacto para todo lo que se pueda hacer en la provincia y en todo el país, por toda la gente, ¿no? Sí, hay que seguir en contacto. Hay que seguir en contacto. A mí me parece una buena idea continuar el apoyo a las escuelas, ya que hicimos un primer paso. Podríamos quizás pensar en algo más en el futuro, quizás construir una biblioteca ya. Por supuesto que sí. Sí, hay muchas escuelitas rurales,
Y la verdad que siempre la ayuda es importante, siempre. Muy bien, bueno. En general son gente bastante carenciada, ¿no? Muchas gracias, señora diputada. Vamos a estar en contacto muy pronto. Le deseamos una buena semana. Encantada de conocerlos y de vuelta los felicito. Bueno, muchas gracias. Lo que hacen realmente es importantísimo. Muchas gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Y saludos hasta... Bueno, acabamos de hablar con la diputada Ingrid Blumenberg, así que la verdad que muy lindas palabras. Muy contento, la verdad que, bueno, esto es parte de todo. Yo quiero que todos ustedes que están del otro lado, nos están siguiendo, quiero que entiendan algo, que no hay límites. No tenemos límites, no tenemos barreras y todos ayudamos. Todo es posible. Todo es posible. Ustedes de su casa, avisando a un amigo. Y bueno, y a través de las donaciones de cada uno podemos llegar a la gente. Y después al final del programa voy a mandar los saluditos y agradecimientos a todos. Son manos solidarias, totalmente. Me gustó mucho lo que dijo de que la prioridad del gobierno fue ofrecer viviendas para que nadie esté en la calle. Eso, la verdad, me dejó pensando. Bueno, la política de San Luis, que yo la conozco muy bien, mi tío trabajaba en la municipalidad de San Luis de la ciudad, y realmente las viviendas, las escuelas, las universidades, la tecnología que tiene San Luis y los trabajos que dan, hay algo, un poco de inconvenientes con el problema con la salud, digamos, pública. Pero lo que es trabajo, se hizo la terminal nueva y daban créditos para que la gente pudiera tener sus negocios. Realmente eso es muy importante, muy importante, hay que recalcar. Dos hidroeléctricas también. Bárbaro. Sí. Bueno, entonces hablando de esto, podemos ya entrar en nuestro tema. Sí, por supuesto. Antes yo podría, hablando de digamos, redes sociales y demás, está el 10º campamento de educación terapéutica en diabetes tipo 1 en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, de la Fundación Nadia, nueva asociación de diabetes que existe hace más de 10 años para niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y sus familias. Es el único campamento que tiene Argentina, de Latinoamérica también, que se hace al aire libre con chicos con diabetes tipo 1. Y es la ONG que hoy está siendo representada por Liz Italiani en el Bailando para cumplir otro sueño también para la gente con diabetes. Bueno, le mandamos un beso a ella también. Bien. Y bueno, le voy a dar nuestros teléfonos. 52 19 10 42, interno 203, 52 19 10 42, interno 203. Muy bien. El tema de hoy es los tipos de gobiernos disponibles a través de la historia de la humanidad. Sí. Y lo digo con una sonrisa porque acá con mis compañeros han estado un poquito inquietos con respecto a este tema. El tema sería: ¿qué tipo de gobierno es el tipo de gobierno que apoya y representa a toda la gente? Mucho se puede hablar de esto, mucho podemos opinar, muchos nos podemos pelear, porque el tema da para la discusión. Pero a mí lo que me pareció bueno es encontrar un dato estable, ¿no? Bien. Y el dato estable es... ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos basamos para decir un gobierno funciona o no funciona para toda la gente? Sí. Muy bien, Ana. Entonces, encontré un libro fantástico de Ronald Hubbard, un filósofo norteamericano, que se llama La ciencia de la supervivencia. Qué buen nombre. Ya, realmente. Y analiza con una escala de evaluación todos los tipos de gobierno que existen. Desde lo más anárquico y oscuro y lo más horrible hasta lo más ideal. Y todo con gradientes, con números, etcétera. Bien. Entonces, él pone por encima en la lista, digamos, el top 10, Claro. el primer premio se lo lleva una república, el sistema republicano. Sí. Bien. Y de ahí para abajo viene la democracia, sistema democrático socialista, para abajo la monarquía, el fascismo, el comunismo y abajo del comunismo la anarquía. Bien. Ahora, me olvidé de mencionar la subversión, que está un poquito arriba entre comunismo y anarquía. Bien. Entonces, basada en esta escala de evaluación de gobiernos, podemos ponernos a charlar sobre lo que funciona y lo que no funciona. ¿Okay? Sí, dar definiciones, porque por ahí a veces uno hablando, hoy se habla mucho de política, está muy la política muy presente en la vida, en la casa de toda la gente, en
la radio, en la televisión, en las revistas y demás, en todos los medios de comunicación, y no siempre se da una buena definición o no siempre nos referimos a algún gobierno, digamos, correctamente. Exacto, ¿no? hay mucha confusión. Hay mucha confusión, entonces vamos a aclarar eso también. Bueno, entonces, república está basado en el sistema romano, si bien el sistema romano tenía sus falencias, porque ellos tenían esclavitud y se la pasaban conquistando otros pueblos. El punto en el cual se basa la república es en el sistema romano de división de poderes. Eso es lo que vale recalcar el sistema republicano, es decir, el poder ejecutivo, que es lo mismo que decía el presidente de la nación, judicial, el legislativo, que es lo mismo que decía el Congreso Nacional, y el judicial, que son los jueces. Sí. Entonces, lo que garantiza que exista una república es la división de poderes. Es decir, que un presidente en una república no tiene que meterse a designar jueces o a decir que los jueces los elige el pueblo, porque ahí ya te estás metiendo en un campo que no te compete de cierta manera. Claro, entonces ya no sos república, ya sos dictadura, porque el dictador es el que primeramente agarra las leyes, las destruye y hace toda su conveniencia. Recordemos que nuestro país es República Argentina. Claro, por eso somos una república y por eso ha habido tanta oposición cuando se quisieron tocar los jueces en su momento por diversos presidentes nuestros. Sí. Y del mismo modo, un diputado no puede decirle al Ejecutivo, al presidente, lo que tiene que hacer, ni le puede decir a un juez lo que tiene que hacer. Es decir, estos tres poderes tienen que estar necesariamente independientes. Total. Bueno, ¿qué otro atributo tiene la República? Que la soberanía de la República está en cada persona. Es decir, que la ley protege a cada persona y que la Constitución y las leyes de una república no pueden ser alteradas, ¿ok? Bien, ok. Es decir, en contraste con la democracia, porque en una democracia lo que se garantiza son los derechos de la mayoría. Y ahí es cuando las cosas se empiezan a transgiversar. Sí, se mezclan. Bueno, parece que tenemos un llamado. Hola. 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 Hola, sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches, Franco. Daniel te habla de Jujuy. ¿Cómo le va, Daniel de Jujuy? ¿Cómo está escuchando nuestro programa? ¿Qué le parece el tema que nos tocó hoy? Sí, lo estoy escuchando. Y también estoy escuchando, antes que nada quiero saludar a Ana. Buenas noches. No me olvide también que quieres hacer un concierto de piano a beneficio. Lógicamente me lo comunicaste, no me olvidé. Ay, mira, te acordaste de mí. Sí, siempre me acuerdo de la gente que se porta bien, digamos. Tanto como Juan Manuel, también. Hola, Tato. Y felicitarte por la madre que tienes. Es muy abnegada, de corazón amplio, y ha sido prácticamente la persona que generó esta onda de donaciones. Qué bueno. Fue el motor. Hay que darle Te una felicito. de recibo. Sí, madres así son ángeles que vienen desde el cielo realmente para hacer cosas increíbles y hay que recalcarlo. ¿Cómo está San Juan? ¿Cómo se encuentra? Allá en Jujuy. Jujuy. De Jujuy, perdón. Estos porteños que... De Jujuy. Es todo No lo mismo. importa, no importa. Tenemos amplitud en el territorio. Muy bien, muy bien. Bien. Y quería saludarlo, ese fue el motivo por el cual hago la llamada. Y me siento muy honrado de tener una amiga como tu madre, Juan Bueno, Manuel. muchas gracias, Daniel. Quiero que ustedes sepan, quiero agradecerle públicamente porque también ha ayudado en esta etapa de juntar donaciones junto con mi madre, María Teresa. Y bueno, y voy a ir nombrando porque el día de hoy tengo mucha gente que nombrar que estuvieron apoyando también nuestras actividades. Sí, Bueno. sé que el tiempo es tirano, por eso los dejo. Bueno, Bueno. muchas gracias, Daniel. Y me por siento llamar. muy agradecido de también haber compartido con ustedes un momento, aunque sea detrás del vidrio, en su programa anterior. Bueno, Los felicito y que sigan así. Venga Pero cuando quieras. muchas gracias, está súper invitado. Hasta pronto. un abrazo. Gracias, muy amable, que tengan muchos éxitos en la vida. Gracias, igualmente. Muy bien. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Entonces, la diferencia entre república y democracia es que la república está basada en principios. Hay una constitución que fue ideada con un propósito Sí. de, digamos,
proteger los derechos de cada ciudadano. Ahora, en una democracia, llega la mayoría de un partido X y empiezan a cambiar las leyes según les conviene. Y el grupo de turno es como que generalmente no tiene en cuenta, y lo cual es un error, pero es lo que suele ocurrir en una democracia, no tienen en cuenta la Constitución. Sí. Por eso la importancia de que el Poder Legislativo sea independiente. Porque mira que contraste también, ¿no? El tema, o sea, la palabra democracia, con que no tengan en cuenta la Constitución y demás, pero por eso es importante tener esos tres poderes, porque hay quien se encargue de que eso se respete y que se cumpla. Exacto, y la definición de democracia, ya que estás yendo por ese lado, es demos, viene del griego, pueblo, kratos, poder del pueblo. Sí. Ahora, si el poder lo tiene un sector del pueblo, entonces ya estamos en problemas. Ahí ya se pone en duda si eso no. Claro, porque democrático. ¿Sabes por qué? Porque cuando se empiezan a alterar las leyes y quieren empezar a cambiar la Constitución en el sentido del espíritu, de cómo se creó un país. Claro. Entonces ahí es cuando el legislativo viene y regula, dice, no, esto es anticonstitucional, esto va en contra de los principios de la República, etcétera. Sí. Por eso la importancia de que el Poder Judicial y que los jueces no sean tocados por ningún partido político, que sea un cuerpo absolutamente independiente. Es por eso que cada vez que los jueces son tocados por el Poder Ejecutivo, que ese país empieza a deteriorarse, a aberrarse y a ya caer de lo que es una democracia para entrar en una autocracia o en una dictadura socialista. Claro, porque en realidad, digamos, como decíamos al principio, digamos, eso se tiene que respetar y, digamos, no tienen que jugar, digamos, con el gobierno de turno, digamos, los jueces deberían ser amantes de todos, pero casados con nadie, ¿no? Tal cual, tienen que ser imparciales. Tal cual, entonces hay que respetar eso, hay que tratar de no telefonear, de querer manejar y manipular, ¿no? Pero son casi como los... Sí. Son casi como los referentes de para dónde vamos. Es decir, es el referente de no podemos aniquilar ciertas leyes o cambiarlas porque entonces como país ya no somos lo mismo. Tal cual. Muy bien. Por debajo de democracia está la democracia socialista. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Son agrupaciones sociales de individuos que tienen como ideología eliminar las clases sociales y hacer que seamos todos iguales. Eso a mí siempre me llamó la atención, porque ante la ley todos tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades, pero ¿somos todos iguales? Unos más altos, otros más bajos. Bueno, unos estudiamos más, una carrera, otros no, en fin, cada uno participa en diferentes ramas. No, pero en la vida misma, digamos, como seres humanos hay como totalmente diversidad. Sí, digamos, todos tenemos los mismos derechos, pero bueno, hay que también evaluar, digamos, cada persona, digamos. Claro, entonces, por eso este es el rango donde empieza la discusión, ¿no? Sí, total. Porque si todos tenemos los mismos derechos y todas las mismas responsabilidades ante la ley, de todas maneras creo que, y esto es la opinión de Ronald Hubbard en el libro de la ciencia de la supervivencia, dice, todos tenemos los mismos derechos ante la ley, pero no todos somos iguales. ¿Por qué? Porque no todos contribuimos a la sociedad con el mismo nivel de eficiencia o de poder afectar positivamente a la gente que nos rodea. Tal cual. Por ejemplo, un médico, un maestro, un sacerdote, ¿es lo mismo que otra persona que tiene algo completamente distinto? No, somos todos distintos. Sí. Y está bien, porque las sociedades necesitan que cada uno tenga su lugar. Porque seguramente cada persona aportamos, digamos, algo distinto que el otro no aporta, entonces somos todos distintos y hay una diversidad, y está bueno lo que dicen. Entonces, lo que dice la democracia socialista es que de algún modo ellos quieren erradicar las clases sociales. ¿Cómo lo hacen? Poniendo impuestos imposibles. Entonces lo que hacen es que empiezan a ponerle muchos obstáculos a las empresas para que no puedan hacer más plata de lo que el gobierno quiere que hagan,
eso está pasando bastante en Europa, está pasando bastante en Sudamérica y en Estados Unidos. Que están en crisis. Claro, porque entonces en una situación así, por ejemplo, los países demócratas socialistas como Alemania o Escandinavia, algunos, no todos, porque algunos son monarquías constitucionales, pero en general los países demócratas socialistas tienen una situación en la cual no podés hacer más de tanto dinero, ya es imposible, porque si no ya te comen los impuestos. Entonces ya no son sociedades donde puedas tener millonarios ya, por ejemplo. Como en Estados Unidos, que fue siempre, que fue siempre un país que se fue al otro extremo, ¿no? Estamos comparando extremos. Sí, que es bueno comparar, digamos, extremos. Sí. Bueno, vamos a ir a El Camino a la Felicidad. No, pará, no terminé. No, pero después... Pero vamos a... Porque como está todo relacionado, digamos, y también es profundo, lo del libro, vamos a escucharlo y después volvemos con el tema. Bienvenidos al Camino a la Felicidad, un programa de acción social creado por el filósofo y humanista norteamericano L. Ron Hubbard. Al escuchar este audiolibro, asegúrate muy bien de no pasar una palabra que no comprendas por completo. A veces las palabras tienen varios significados. Las definiciones que se dan en el glosario incluido con este audiolibro solo dan el significado de la palabra como se utiliza en el texto. Si encuentras alguna palabra cuyo significado desconoces en este audiolibro, búscala en un buen diccionario. Si no lo haces, podrán surgir malentendidos y posibles discusiones. El Camino a la Felicidad. Una guía de sentido común para vivir mejor. Por L. Ronald Hubbard. ¿Por qué te di este libro? Tu supervivencia es importante para mí. Felicidad. La verdadera alegría y felicidad son valiosas. Si no sobrevivimos, no podemos lograr alegría y felicidad. Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta y que por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la vida tanto placer como le sea posible y de estar tan libre de dolor como le sea posible. Tu propia supervivencia puede estar amenazada por las malas acciones de quienes te rodean. Tu propia felicidad puede volverse tragedia y pesar a causa de la deshonestidad y mala conducta de otros. Estoy seguro de que puedes recordar ejemplos en que esto realmente sucedió. Tales injusticias reducen tu supervivencia y dañan tu felicidad. Eres importante para otras personas. Te escuchan. Puedes influir en otros. La felicidad o infelicidad de otras personas a quienes podrías nombrar es importante para ti. Usando este libro, y sin que te sea muy difícil, puedes ayudarles a sobrevivir y a llevar vidas más felices. Aunque nadie puede garantizar que otra persona pueda ser feliz, se pueden mejorar sus posibilidades de supervivencia y felicidad, y al mejorarse las de ellos, también las tuyas se mejorarán. Tienes el poder de señalar el camino a una vida menos peligrosa y más feliz. (10) Apoya a un gobierno ideado y dirigido para toda la gente. Hombres y grupos perversos y sin escrúpulos pueden usurpar el poder del gobierno y usarlo para sus propios fines. El gobierno, organizado y conducido solo para individuos y grupos interesados en sus propios fines, da a la sociedad un lapso corto de vida. Esto pone en peligro la supervivencia de todos en el país, incluso pone en peligro a aquellos que intentan hacer esto. La historia está llena de este tipo de muertes de los gobiernos. Por lo general, la oposición a tales gobiernos solo trae violencia. Pero uno puede elevar la voz como advertencia cuando tales abusos se generalizan. Y no necesitamos apoyar activamente a un gobierno de ese tipo. Sin hacer nada ilegal y simplemente retirando nuestra cooperación, podemos lograr que finalmente haya una reforma. Incluso mientras esto se escribe,
Existen en el mundo varios gobiernos que están fracasando solo porque su pueblo está expresando su desacuerdo silencioso simplemente al no cooperar. Estos gobiernos están en riesgo. Cualquier viento inoportuno de mala suerte podría acabar con ellos. Por otra parte, en donde es obvio que un gobierno trabaja con diligencia para todo su pueblo en vez de hacerlo para un grupo con intereses especiales o para un dictador demente, uno debería apoyarlo al máximo. Existe un tema llamado gobierno. En las escuelas principalmente enseñan civismo, que es solo la forma en la que se estructura la organización actual. El verdadero tema, gobierno, se presenta bajo diversos títulos: economía política, filosofía política, poder político, etc. Todo el tema del gobierno y de cómo gobernar puede ser bastante preciso, casi como una ciencia técnica. Si estamos interesados en tener un mejor gobierno, un gobierno que no cause dificultades, deberíamos sugerir que este tema se enseñara en las escuelas a una edad más temprana. También podemos aprenderlo a leer al respecto. No es un tema muy difícil si aclaras en un diccionario las palabras difíciles. Después de todo, es el pueblo y sus líderes de opinión quienes sudan, pelean y sangran por su país. Un gobierno no puede sangrar, ni siquiera puede sonreír. Es solo una idea que tiene la gente. La persona como individuo es la que está viva. Tú. El camino a la felicidad es difícil de transitar cuando está ensombrecido por la opresión de la tiranía. Se ha sabido que un gobierno benigno, ideado y dirigido para toda la gente, allana el camino. Cuando así ocurre, merece apoyo. Bueno, Ana, nos estabas contando, ¿no es cierto? Vamos a volver al tema con respecto a la monarquía. Con respecto, no estamos hablando de la monarquía. ¿De qué estamos hablando? A ver. De política. Tampoco. De la democracia, digamos. De los sistemas de gobierno estamos hablando. Claro, de los sistemas de gobierno estábamos hablando anteriormente, digamos, terminando de cerrar el tema, digamos, la idea de lo que es democracia, un gobierno democrático. Estábamos hablando de los tres poderes, digamos, y cómo tenía que congeniar. Los republicanos también. Bueno, entonces lo último que habíamos hablado fue el sistema democrático socialista. Sí. Entonces, por debajo de esto, basado en el libro de Ronald Hubbard, La ciencia de la supervivencia, vendría la monarquía. Sí. La monarquía es un sistema de gobierno autócrata donde el rey o la reina tiene todo el poder y su familia también, y básicamente todo el mundo le rinde culto y todo pertenece al reinado. Como sucede en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra, si bien es una monarquía un poquito más elevada porque tienen un poder legislativo, es decir, tienen un congreso, es como miti-miti. Sí, por supuesto. Pero hay, en la actualidad, gobiernos monárquicos por excelencia, creo que ya, por lo menos en Occidente, no quedan. Son todas, las monarquías que existen son monarquías constitucionales, claro, con un congreso. Sí. Ahora bien, es el sistema de gobierno más antiguo de la humanidad, la monarquía. Totalmente. Digamos, histórico. Japón, que tiene miles de años, es una cultura que siempre tuvo un emperador, lo mismo la India. Y bueno, por debajo de la monarquía viene el fascismo, que es un sistema autoritario donde el Estado es lo único que importa. Esto vamos a dejarlo bien claro, porque como te comentaba antes de empezar el programa, hay algo con esta palabra que no se la utiliza correctamente hoy, claro, que se señala a personas que piensan de una forma y ya les dicen que sos facho. Entonces vamos a definirlo bien para que la gente le quede, digamos, claro, a ver si la estaban usando correctamente la palabra o no. Claro. Bueno, el facho es la persona que piensa que su raza está por encima de las otras. Es el dictador que básicamente inculca el nacionalismo y donde está prohibido discernir y tener otra opinión. Como Hitler en Alemania. Digamos, sí. Claro.
Ya. Si bien el fascismo fue creado básicamente por Mussolini, que era re amigo de Hitler, Sí. Se caracterizan por ser yo soy el Estado, básicamente, ¿no? Sí, soy primero yo, segundo yo y tercero yo. Sí. Exacto. Sí. Lo que vos comentás es muy cierto. Yo he escuchado gente que en cuanto le quieren poner un poquito de autoridad, de orden o de respeto, dice, sos facho. No. Claro, sos un facho. No, esta gente Sí. que ya está como digamos, en relación a que ellos prefieren un gobierno anarquista o subversivo que está por debajo del fascismo incluso, que son grupos que no quieren ser dominados, no sé si dominados, pero controlados por nada ni por nadie. Ahora, en una sociedad, y esta es una pregunta que yo le hago a la audiencia, ¿podemos hacer lo que nos da la gana y no obedecer a nadie? Bueno, si eso es lo que uno elige, entonces ya tenés la anarquía. Claro, yo creo que, a ver, en nuestro país tenemos la libertad, digamos, de elegir a nuestro presidente. ¿Sí? Exacto. Por primera vez, el año pasado se dio el primer debate, digamos, a nivel nacional. En años. En años. Entonces, y la gente eligió, ¿no? Un gobierno puede proponer, digamos, sus ideas y nosotros las aceptamos, las recibimos o no, pero no imponerlas. Claro, porque entonces ya no es una república. Claro, entonces cuando un gobierno propone, ¿no? Y también dispone, no estamos hablando de fascismo. No, eso es... cuando un gobierno está abierto al diálogo, está cerca de la gente, del pueblo, que está en contacto permanente, eso no es fascismo. Eso es al contrario de fascismo. Por eso, entonces eso tenemos que dejar en claro porque hay gente que no usa bien la definición. Exactamente. O no se refiere correctamente. Claro. Otra característica del fascismo es que no hay derechos humanos. Todo el mundo está en riesgo de ser perseguido, encarcelado, torturado, matado, etcétera. Sí. Ahora, por debajo del fascismo tenés el comunismo, que ya nos estamos acercando a los niveles más bajos de modos de gobierno en la humanidad. ¿Y por qué el comunismo está ya en la franja más baja? Porque ellos te dicen, vamos a ser todos iguales, la propiedad privada no existe, es decir, yo puedo usar tu abrigo, puedo usar tu casa, es más, así fue. Y así es. La revolución bolchevique básicamente lo que hicieron es venir a tu casa y sacarte tus propiedades, dárselo a otra gente. Sí, por ahí si tenés una casa de 3 dormitorios y son 2 personas, te meten gente adentro porque tenés que compartirlo. Una familia por dormitorio. Sí. Así se hacía hasta hace no mucho. Yo viví en Rusia 6 años cuando era estudiante y tuve la oportunidad, no de leer, de que me digan directamente cómo se vivía en la época comunista. Yo llegué en el 94, pero se estaban recuperando, estaban entrando en la perestroika y te digo, no hay nada romántico sobre el comunismo. La gente la pasaba mal. Bueno, en Venezuela la están pasando muy mal. Terrible. Pero terrible. Lo que está pasando en Venezuela es algo terrible. Y sigue pasando estas cosas. Ahora, ¿por qué está por debajo del fascismo? Porque el fascismo te dice de frente, yo soy un malo, un tipo malo, pero el comunismo te dice, no, yo te voy a ayudar para que seamos todos iguales, qué sé yo, pero por atrás te están traicionando. Es más manipulador, digamos. Claro, porque ¿no? los únicos que tienen son los que lideran todo el tema. Y tienen una Duma, un Congreso, pero son un Congreso de mini dictadores, digamos. Sí. No son elegidos por el pueblo. Porque aparte se meten también en tu bolsillo, digamos, te manejan sí. tu... Y por debajo del comunismo ya viene la anarquía, que en griego significa anarquia, sin, arqui, mandato, ausencia de autoridad completa. Eso es la anarquía. Sí. Y eso ocurría acá hace 200 años cuando estábamos queriendo librarnos de los españoles, y en ese proceso había gente que decía, no sé si vamos a hacer una monarquía, no sé si vamos a hacer una república, y estaban los grupos que decimos no queremos que nadie nos venga a gobernar, que vamos a hacer lo que nos dé la gana. Sí. Por eso fue un momento tan difícil en nuestra historia. Tenso, súper tenso. Muy bien. Bueno, básicamente este es una idea muy básica, así como un pantallazo general, digamos, como un tráiler. Una idea muy buena porque así de esta forma podemos ver los diferentes tipos de estados de política, ¿no es cierto?, manejados en diferentes países, que nos va a permitir estar mejor y tener una mejor comprensión de las cosas. Muy bien, entonces, señoras y señores, vamos a pasar a nuestro próximo segmento. Un cacho de cultura. Un cacho de cultura.
Bienvenidos a Un Cacho de Cultura, un programa hecho para vos que no sabes mucho, pero que igual aprecias la buena música y las historias interesantes. En el segmento de Un Cacho de Cultura de hoy vamos a hablar de los himnos nacionales de los países. De algunos países. Sí. Bien, bueno. Yo he seleccionado los himnos que son musicalmente más lindos. Es decir, esta lista no es una lista de orientación política, sino No. es una lista de oído. de musicalmente lo que me pareció más lindo para escuchar. Bien. Vamos a empezar con el himno nacional de Sudáfrica. Fue creado durante el gobierno de Nelson Mandela y básicamente todos sabemos que Nelson Mandela hizo un gran esfuerzo por eliminar el racismo en Sudáfrica. Sí. Y la lírica de este himno habla de que Dios proteja a África de los conflictos de nuestra nación, de los conflictos internos, y que podamos vivir unidos en una sola nación. Bien, a ver. Muy bien, este es un pedacito del himno nacional de Sudáfrica. Es muy lindo. Yo que quería el estribillo, que me encanta. Sí, pero no tenemos tiempo para todo. Bueno, a continuación vamos a hablar del himno nacional de Japón. Es uno de los himnos más antiguos, está basado en una poesía escrita en el año 800 después de Cristo. Uf. Pero la música es más contemporánea, es decir, esto pasa bastante con los himnos nacionales. Agarran algo escrito hace mucho tiempo, le ponen una música de ahora. Hay pocos himnos que fueron creados simultáneamente en su letra y en su música. El nuestro es uno de ellos. Así Bien. bastante Es especial. hermoso. Sí, después vamos a hablar del nuestro. Es el mejor de todos. A ver, nunca escuché el de Japón. ¿Vamos a escucharlo? Sí, solo quería comentarte que la letra habla de que duremos 8000 generaciones hasta que las piedras se hagan rocas y de ellas salgan moho y gusanos. Es decir, ellos quieren seguir perpetuando su cultura por milenios. Bien. Muy bien. A continuación vamos a hablar del himno nacional de China. ¿Sabés que este himno me dejó mal? ¿Por ¿El qué? de Japón? El de China. Ah, el de China. ¿Por Sí, qué? porque encontré la traducción. ¿Y? Y es una apología de la esclavitud. ¿En serio? Sí, mira. ¿Por qué? A ver. Porque dice, primero empieza con que paz para todos, no sé, somos todos bárbaros, y después dice, levántense los que se oponen a la esclavitud, y con nuestra sangre levantemos una nueva muralla. Digamos, Bueno, sale la esclavitud, pero se cierra en su país. Son raros los chinos. Por eso es la muralla china para mí. Debe ser por eso. Bueno, para vos chinos del supermercado, que me mirás raro cuando voy a comprar. Vamos. China.
Muy bien. A continuación, el himno nacional de Italia. Ay, me encanta. Sí, es muy bonito. Habla mucho de Dios y de la victoria y de estar listos y unidos para morir si hay que defenderse. Me encanta, a ver. Vamos. Vamos a hablar del himno nacional de Alemania. El himno de Alemania habla de la unidad, de la justicia y de la libertad, pero ¿sabes qué? En la traducción encontré que se les va un poco la mano con el orgullo nacionalista. Y por un momento dicen Alemania por encima de todo y por encima de todo el mundo. O sea, para un cacho. Aguantá, Alemania, aguantá. Bueno, igual la música es muy bonita. A ver. Vamos a escuchar. Muy bien. Himno nacional de Francia. Vamos a poner un poquito el himno que se usaba antes de la Revolución Francesa, que es el himno que se usaba para recibir al rey. Muy bien, ahora el himno nacional francés después de la Revolución Francesa. Este himno sí fue creado en 1792 contra la tiranía de la monarquía y es muy linda la lírica. La traducción habla de a los hijos de la patria marchemos, que ha llegado el momento de la gloria. Los tiranos se han levantado contra nosotros, a las armas, ciudadanos, formemos nuestros batallones y marchemos. Esto me gusta más. Sí, me vas a tener que subir el sueldo por traducirlo al francés. Bueno, no hay problema, lo subimos. A ver. Après les coups de canon de l'ouverture 1812 de Tchaïkovski, place à notre drapeau tricolore. 14 juillet oblige, le concert de Paris ne peut pas se terminer sans notre Marseillaise. Chant patriotique écrit en 1792 par Rouget de Lille à la suite de la déclaration de la guerre de la France à l'Autriche. La Marseillaise est décrétée hymne national le 14 juillet 1795 par la Convention. Elle sera d'abord remplacée par le chant du départ sous l'Empire en 1804, puis reprise en 1830 pendant la Révolution des Trois Glorieuses. Berlioz en élabore une orchestration qu'il dédie à Rouget de Lille, mais il faudra attendre 1879 pour que la Troisième République en fasse un nouvel hymne national. Nous allons l'entendre interprété par les 120 chanteurs du chœur de Radio France, par tous les solistes de cette belle soirée et par les milliers de spectateurs.
Muy bien, y a continuación, el que a mí más me gusta musicalmente, realmente hermoso, el himno nacional de Rusia. Tokyo 2020. Please stand for the national anthem of the Russian Federation, performed by the Moscow Sretensky Monastery Choir. Дамы и господа, хор Московского Сретенского монастыря исполняет гимн Российской Федерации. Просим вас встать. Cabe destacar que el himno nacional ruso cambió su letra después que cayó el comunismo. Interesante, ¿no? Sí. Y para el final, el reservado... El más lindo, el que a mí más el que más orgulloso me siento, el que lo quiero a todos. Poner la mano en el corazón y vamos a cantar. El himno nacional argentino en una versión de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. A ver... Bueno, la verdad que es un programa sensacional. El himno, lo mejor que nos pudo pasar a todos.
La verdad que yo me siento muy identificado. Bueno, Ana, ¿vos qué pensás? Y recuerdo tantas veces que he escuchado el himno estando fuera del país, ¿no? Y eso a uno le pone los pelos de punta. Así que bueno, cerrando nuestra sección de Un Cacho de Cultura, hemos escuchado los himnos más lindos de Occidente y de Oriente. Fue un programa hermoso y entonces queremos agradecerles a los bomberos del Trapiche, a la Escuela de Río Grande 227, Escuela Hogar Rural del Valle de Pancanta, Escuela número 204 de Carolina, Fundación Superar, a todos los directivos de las escuelas. También queremos agradecerles a los cooperadores Nelino Pablo, Intendente Alberto Ferraro, Exintendente Francisco Ferraro, el secretario Romuldo Villegas y a la diputada Ingrid Blumenweig. Bueno, un beso Franco, un beso Ana, bueno, un beso a todos, gracias a cada uno por sus donaciones y bueno, nos esperamos el próximo programa el martes que viene acá en Arinfoplay. Besos, gracias, pero hasta el próximo martes. Chao, chao. Estás escuchando arinfoplay.com.ar